Los mercados de capitales influyen sobre la economía real porque reflejan el precio de lo que es el comportamiento de las acciones. Por ejemplo, si usted tiene una empresa y usted quiere saber el valor de la acción, usted lo que tiene que analizar es el estado de ganancias y pérdidas como primer paso. Usted toma el estado de ganancias y pérdidas y usted determina cuál es el nivel de utilidad. A partir de ahí usted construye lo que se llama el flujo libre de efectivo. El flujo libre de efectivo se construye tomando en consideración que la utilidad hay que añadirle algunos componentes, como es el caso de la depreciación, porque ese es un gasto que usted incluye en su estado de ganancias y pérdidas, pero que no se registra una salida del mismo. Por lo tanto, entonces usted tiene que recomponer y añade a lo que sería la utilidad neta, le añade la depreciación, pero también le tiene que sacar un uso que usted hace al capital, que es el capital de trabajo. Esa liquidez que usted estaría extrayendo a través de ese capital de trabajo, si aumenta, usted estaría pues extrayendo liquidez de la empresa, de tal manera que también usted tendría que reducírselo y hacerle otros ajustes de tal manera que al final calcule lo que es el flujo libre de efectivo. Y ese flujo libre de efectivo es lo que va a determinar el valor de las acciones. Usted toma ese flujo a lo largo del tiempo y lo trae al valor actual con una tasa de descuento que tiene que ver con el riesgo que tiene su negocio y usted calcula lo que vale su empresa, lo que vale cada acción de su empresa. Y de esa forma, entonces, si usted observa que una empresa tiene una acción, por ejemplo, que se está cotizando en el mercado a $50 y usted calcula utilizando el flujo libre de efectivo descontado que el valor es $55, entonces usted dice, mira, la están vendiendo a 50, el valor real es 55, pues entonces vale la pena comprar. Porque si usted quiere hacer un buen negocio, usted tiene que comprar barato y vender caro. De tal forma que si se la están vendiendo a 50 y es 55 que vale, cómprela a 50. Entonces, ¿qué sucede? Ese mercado, a su vez, genera lo que es la evolución de la riqueza financiera de las personas. Si sube el precio, su riqueza financiera sube. Y si sube la riqueza financiera, entonces usted tiene la capacidad de poder adquirir otros bienes y servicios. Se ha estimado que por cada $100 que sube la riqueza financiera, sube en alrededor de $7 el consumo. De tal manera que si sube lo que es la cotización promedio en la bolsa de valores en los Estados Unidos, sube también el nivel de consumo promedio de los agentes económicos que adquieren y tanto que adquieren como venden instrumentos financieros allí en ese mercado. De tal manera que la evolución de lo que es el flujo de efectivo pues permite saber qué va a suceder posteriormente con el nivel de consumo. ¿Qué sucede? El flujo libre de efectivo de los negocios, como les señalé, parte de los estados de ganancias y pérdidas, parte de lo que es el nivel de beneficios. Por lo tanto, hay que ir a estudiar qué determina el nivel de beneficio. Pues si nos vamos arriba en el estado de ganancias y pérdidas, vemos que está relacionado con el nivel de ventas. Y el nivel de ventas es el nivel de actividad económica. Si usted tiene una economía que está creciendo, eso significa que los agentes económicos tienen dinero en los bolsillos para salir a consumir. Y en consecuencia, esto hace que aumenten las ventas. Al aumentar las ventas, se genera entonces un aumento de las utilidades. Ese aumento de las utilidades genera un aumento del flujo libre efectivo. El flujo libre efectivo aumenta el nivel de valor de las acciones y ese aumento de la riqueza financiera pues se traduce en un aumento del consumo. Y eso genera un círculo virtuoso. Ahora bien, ¿qué sucede si algo impacta negativamente lo que es el nivel de venta de los negocios? Si algo impacta negativamente el nivel de venta de los negocios, pues entonces cae el nivel de utilidad. Al caer el nivel de utilidad, se reduce el flujo libre efectivo. Al disminuir el flujo libre efectivo, cae el valor de las acciones y al caer el valor de las acciones, entonces disminuye el nivel de consumo. Y al caer el nivel de consumo, entonces se crea un círculo que es negativo, es decir, un círculo perverso, porque en vez de estar expandiéndose la economía, se estaría contrayendo. Y se genera desempleo, se genera incertidumbre y todo eso es algo negativo. Por lo tanto, cuando se define la política económica, lo que se trata de hacer es siempre ejecutar políticas que eleven el ritmo de crecimiento de la economía, porque elevar el ritmo de crecimiento de la economía significa aumentar el nivel de ventas promedio de los negocios. Aumentar el nivel de venta promedio de los negocios significa mejorar su flujo libre efectivo. Mejorar el flujo libre efectivo significa mejorar el valor de las acciones. Y mejorar el valor de las acciones significa un aumento de la riqueza financiera. Y ese aumento de la riqueza financiera aumenta el consumo. Entonces, la política económica
que hay que ejecutar es una política económica que permita una expansión continua de lo que es el Producto Interno Bruto, donde una parte es el excedente bruto de explotación, que sería la rentabilidad de los negocios, y el otro es el nivel de ingreso que reciben los perceptores de un salario. De tal manera que si usted tiene, por ejemplo, un Producto Interno Bruto que crece, las personas tienen más dinero en los bolsillos, pueden consumir más y eso genera un aumento de las ventas de los negocios. De manera que hay que ejecutar una política que le permita a la economía expandirse. ¿Qué sucede? Hay diversas políticas. Hay política fiscal, política monetaria, política comercial. Cuando usted tiene una política fiscal, por ejemplo, expansiva, que puede ser vista a través del lado del gasto público, un aumento del gasto público genera un aumento de la demanda agregada y ese aumento de la demanda agregada multiplicada por un factor que se conoce como el multiplicador keynesiano permite expandir de cada $100, si el multiplicador puede ser, por ejemplo, 1.1, pues se expande, en vez de ser 100, se expande 110. Si el multiplicador es 2, se expande en 200 y así sucesivamente. De tal manera que el incremento del gasto público expande el valor agregado de una economía. Por otra parte, si usted reduce el nivel de los impuestos, aumenta el nivel de ingreso disponible de la población. Al aumentar el nivel de ingreso disponible de la población, aumenta el consumo y ese aumento del consumo genera un flujo circular de las rentas que permite también una expansión, también vinculada con ese multiplicador keynesiano. De tal manera que por el lado fiscal, una política de aumento del gasto público o una política de reducción de los impuestos genera un aumento de la actividad económica. En consecuencia, un aumento del ingreso de los agentes económicos. Por otra parte, se tiene la política monetaria. Si usted tiene una política monetaria donde se reduce las tasas de interés, pues entonces los agentes económicos, en vez de mantener el dinero colocado en un título de renta fija, pues entonces lo que prefiere es adquirir bienes y servicios y eso genera entonces un aumento de la actividad económica, ya sea porque aumentó el consumo o ya sea porque aumentó la inversión. Todo eso implica una expansión de la demanda agregada y un círculo virtuoso por el lado de la economía real, promovida por esa reducción de las tasas de interés que genera un aumento del consumo, así como también de la inversión. Y otra política importante es la política comercial. Desde que se creó, después de la Segunda Guerra Mundial, el UNCTAD y posteriormente la Organización Mundial de Comercio, lo que se trata es de promover el comercio entre las naciones, porque desde los tiempos de Adam Smith, el creador, el padre de la economía, pues se sabe que el intercambio comercial es positivo. El intercambio comercial, y si ustedes ven, grandes guerras se han producido cuando hay situaciones donde hay países que no quieren intercambiar con otros y esto hace que pues, se generen conflictos bélicos que finalmente terminan en situaciones de tragedias. Pues bien, afortunadamente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se tiene que se ha estado promoviendo un intercambio entre los países, un intercambio comercial que permite crear riqueza. Se ha demostrado, y esto lo demostró un profesor de la Universidad de Chicago, Arnold Harberger, que mientras más bajito es el arancel, menos distorsiones hay en la economía e incluso menos ineficiencias se generan en el intercambio de bienes y servicios. Y esto hace que entonces se pueda generar un mayor nivel de bienestar en la sociedad. Porque lo que se ha demostrado que ahí, cuando se establece un arancel, hay una pérdida que antes era un beneficio del consumidor que no lo recibe el productor. Es decir, que cuando se establece un arancel, la reducción del bienestar del consumidor no se expresa en un aumento igual en el bienestar del productor. No se traslada. Hay una parte que se pierde. Esa parte, que se llama el triángulo de Harberger, es una pérdida, simplemente un nivel de ineficiencia que se genera y por lo tanto el nivel de bienestar de la sociedad en su conjunto se reduce. Por eso es que muchos países han estado promoviendo el libre comercio. Muchos países han querido establecer, y por eso usted lo nota, que hay muchos acuerdos de libre comercio entre las naciones. Por eso se crea, por ejemplo, la Unión Europea, que comenzó primero Francia y Alemania, pero a partir de ahí siguieron expandiéndose y hoy ya es una superunión donde hay libertad de intercambio de bienes, pero también hay movilidad del factor trabajo, libertad del movimiento del factor capital y esto ha generado un aumento del nivel de bienestar de esa Unión Europea. Los mismos Estados Unidos,
Los mismos Estados Unidos constituyen una unión económica. Los Estados Unidos, que originalmente eran 13 colonias, luego se siguen expandiendo y se crea entonces lo que es hoy Estados Unidos. Y estos estados, dentro de esa unión americana, pues no tienen aranceles entre sí y generan un aumento del nivel de bienestar. Posteriormente ya y de forma más reciente se han establecido acuerdos como el mercado común centroamericano, el NAFTA, que sería el acuerdo de libre comercio con México y Canadá por parte de los Estados Unidos, aunque se han hecho algunas modificaciones, etcétera, recientemente, pero en realidad es un intercambio comercial que se busca donde se entiende que esa libertad de entrada y salida de mercancías pues permite un aumento del nivel de bienestar de las sociedades. De hecho, ahora mismo México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. A pesar de que China es gigantesco, pero México se ha aprovechado muy bien lo que es ese acuerdo de libre comercio que tiene con la principal economía del mundo, que son los Estados Unidos. Asimismo, República Dominicana es parte del DR-CAFTA, que es un acuerdo de libre comercio con Centroamérica y con los Estados Unidos, y hay muchísimos otros acuerdos de libre comercio. Es decir, que esa apertura comercial, esa reducción de los aranceles, crea bienestar para la sociedad. Claro está que hay segmentos de población que se perjudican. Hay segmentos de población que no pueden adaptarse a lo que serían las nuevas exigencias de comercio, donde usted tiene algunos segmentos de actividad económica que son desplazados por las importaciones. Hay otros que sí se fortalecen dentro de su economía y que desplazan a su vez a otros países, y usted tiene entonces internamente que ajustar el mercado de trabajo de tal manera que mueva un personal que antes trabajaba en una determinada industria o un determinado sector productivo hacia otro. Tú tienes que reentrenar ese personal. O sea que hay grandes retos. Yo recuerdo en los años 90 cuando se estaba discutiendo, primero bajo el mandato del presidente Bush padre y luego el presidente Clinton, se estuvo discutiendo, 1991, 92, 93, se estuvo discutiendo lo que iba a ser el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, que iba mucho más allá del NAFTA. El NAFTA fue un derivado cuando ya al final no se pudo llevar a cabo el ALCA porque era sumamente complejo hacer esas negociaciones de Estados Unidos con toda América. Le iba a ser muy complicado y entonces se optó primero por hacer el NAFTA y posteriormente el DR-CAFTA y luego algunos acuerdos de libre comercio con otros países por parte de Estados Unidos. Es decir, que en vez de hacerlo todo en su totalidad, se iba a hacer simplemente por componente de manera independiente, pero acuerdos de libre comercio. Recuerdo en los años 90 que a mí me tocó hacer varios modelos, se conocen modelos de equilibrio general computable, para determinar el impacto que iba a tener en la República Dominicana un acuerdo de libre comercio, donde se reducían a cero un conjunto de aranceles y se determinaba el impacto que esto iba a tener sobre determinadas actividades productivas, sectores productivos que estaban evaluándose, pues permitían determinar cómo se iba a mover la mano de obra de un sector a otro y qué desempleo se iba a generar en algunas actividades y qué había que hacer en términos de reentrenamiento. Hubo papers que se publicaron en ese entonces en varias revistas internacionales, varios libros también, apoyados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, apoyados por la CEPAL, el propio Banco Mundial. Todos esos organismos estuvieron financiando ese tipo de estudios y el interés era ver cuál era el impacto para diferentes sectores productivos y ver cómo se ajustaba. Es decir, que se sabía que iba a haber un impacto negativo en algunas actividades, algunos agentes económicos se iban a perjudicar con el libre comercio, pero en términos generales iba a haber una mejoría. En términos generales aumentaba el nivel de bienestar de la sociedad. De tal manera que sí, los acuerdos de libre comercio son positivos, crean bienestar. La autarquía, y recuerdo casos de autarquía en Europa que fueron totales fracasos. Cuando usted tiene una situación de una economía totalmente cerrada, usted no progresa, no genera la suficiente competencia, no hay innovación y por lo tanto no hay un progreso que permita mejorar las condiciones de vida de su población de una forma sostenida.
solamente el libre comercio, solamente la apertura comercial, solamente el intercambio de bienes y servicios y la utilización en la forma más eficiente posible de todos sus recursos productivos, la mano de obra, el capital, la tecnología disponible, la innovación, pues permite esa mejora de lo que serían las condiciones de vida. Eso se ha demostrado. Entonces, ante esto que está muy claro, porque si hay algo que tienen claro los economistas, y entre ellos se ponen de acuerdo, porque no en muchas cosas se ponen de acuerdo los economistas, pero si hay algo que tienen claro los economistas, es que el comercio internacional crea riqueza. Comercio internacional crea riqueza. Eso significa que mientras más bajos los aranceles, mejor es. Mientras más bajos son los aranceles, más beneficio se crea. De hecho, si usted toma, por ejemplo, las modificaciones que hizo el doctor Balaguer vía decreto el 12 de septiembre del año 1990, cuando ejecutó una modificación de los aranceles, reduciendo significativamente esos aranceles, a pesar de que puso a brincar a muchísimos industriales que estaban por décadas muy protegidos, pues luego se convirtieron en sectores muy eficientes. Los que quedaron se convirtieron en sectores muy eficientes. Otros se convirtieron en importadores, es verdad, se convirtieron en importadores, pero permitió esa reforma un aumento del nivel de bienestar de la población, un aumento del nivel de bienestar de la población y permitió el desarrollo de otras actividades, permitió la expansión de otras actividades muy eficientes donde República Dominicana tenía ventajas comparativas y competitivas, a diferencia de otras que por décadas estuvieron protegidas y que lo único que hacía era trasladarle un excedente del consumidor y que debía ser el consumidor, trasladárselo al productor. Y una parte, como los aranceles eran tan altos, simplemente se destruía. Esa es una muestra de que la apertura comercial, el comercio internacional, crea riqueza y crea bienestar y crea innovación. La competencia siempre es positiva. La competencia es muy positiva porque te mantiene innovando. Y la innovación es el elemento fundamental del progreso tecnológico y el avance de los pueblos. Vámonos a la pausa.